Hola mi gente, esta noche no quería que pasara sin poder hablar de un día tan importante como el de hoy. Hoy es octubre 16 y este día en la historia marca algo muy importante en Cuba y otra cosita más que ya les contaré. Así que vamos para allá, hoy en Recuperando Nuestra Identidad. Hoy hace 61 años de la crisis de octubre. Les voy a contar la historia para aquellos que no la saben y leer y entender qué fue lo que pasó, qué cosa es la crisis de octubre, qué es lo que pasó en aquel tiempo. Es un momento muy importante que todavía nos impacta hoy. Nos ayuda a comprender ciertas cosas que quizás no sabemos. ¿Por qué es que los Estados Unidos nunca se meten en las cosas de Cuba? ¿Por qué es que en 11J nosotros le pedíamos la ayuda, la intervención en Cuba, pero no nos las daban? ¿Por qué es que los Estados Unidos, sabiendo que tienen un problema en Cuba y una amenaza en Cuba, nunca han hecho nada? Y hay una razón conectada a esto que les voy a contar hoy. Así que con paciencia vamos para allá. La crisis de las misiles cubanas, también conocida como la crisis de octubre del 1962. En Cuba o el medio de los... en Cuba es conocida como la crisis de octubre y el miedo de los misiles. Fue un enfrentamiento de 13 días entre los Estados Unidos, apoyado por el Reino Unido. Siempre el Reino Unido y los Estados Unidos son así. Caballero, eso no ha cambiado. Nosotros tuvimos nuestros problemas hace 200 y pico de años atrás, nos separamos, pero ¿saben qué? Es igual que Cuba y España, que hay una cosa que nos une y eso siempre será así. Así que el Reino Unido fue el que apoyó a los Estados Unidos y el conflicto fue contra la Unión Soviética cuando los despliegues estadounidenses de misiles nucleares en Italia y Turquía fueron acompañados por despliegues soviéticos de misiles nucleares en Cuba. Así que los Estados Unidos había mandado misiles a Turquía y a Italia, posiciones estratégicas para defendernos en Europa. La cosa es que los Estados Unidos no es típicamente o históricamente desfachatado, no son locos, no somos rápido para saltar a algo. Así que muchas veces cuando hacen acciones así es prevención. Y eso es lo que estaba pasando en aquel momento. No es que los Estados Unidos sean santos, no, tenemos espías y hay cosas que no se hablan y en realidad 100 años después todavía no las sabemos, porque todas naciones tienen esas clases de cosas. Pero en los Estados Unidos, sobre todo y normalmente culturalmente, los Estados Unidos tiende a tener precaución y mirar, pero aguantarse. Así que al poner esas misiles eran precaución porque la Unión Soviética estaba disparada en aquellos tiempos. Ellos querían cogerse toda Europa, ya tenían una gran porción y ya habían venido para acá, este lado del mundo, en Cuba cuando aquello, porque Cuba fue el primer país comunista en el occidente. Así que vamos a continuar. Eso es lo que había pasado con eso. Los Estados Unidos habían puesto misiles nucleares en Italia y Turquía y fueron acompañados por despliegues soviéticos de los misiles nucleares en Cuba. La crisis duró del 16 de octubre al 28 de octubre del 1962. Se considera que la confrontación fue lo más cerca que estuvo la Guerra Fría de convertirse en una guerra nuclear de gran escala. ¿Se imaginan lo que quiere decir eso? No estuviéramos aquí hablando hoy seguramente. Bueno, en el 1961, para decir la historia desde el principio, el gobierno estadounidense, los Estados Unidos, colocó misiles nucleares
Júpiter en Italia y Turquía, como ya les conté. También había entrenado una fuerza paramilitar de exiliados cubanos que la CIA dirigió en un intento de invadir a Cuba y derrocar, aquí dice derrocar, ustedes me dicen cómo se dice eso, y a su gobierno. A partir de noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos emprendió una violenta campaña de terrorismo y sabotaje en Cuba. Este es la nueva forma de hablar aquí. En realidad, los cubanos exiliados que estaban aquí en los Estados Unidos querían hacer algo para tumbar a Fidel, como diríamos nosotros en pleno cubano. Y esto fue una de las cosas que hicieron. Entrenar a través con la CIA, entrenar para poder mandarlos, y ese fue el fallido Bahía de Cochinos. Hubieron muchas cosas que podían haber sido distintas. Esa es otra historia, es bastante interesante y enseñan por qué tradicionalmente el cubano en los Estados Unidos es republicano, porque fue la traición de los demócratas en ese tiempo, y así lo vieron los cubanos en aquel momento y hasta el día de hoy. No los nuevos cubanos que vienen y no entienden nada de esa historia, pero estoy hablando tradicionalmente en la historia del exilio histórico de los años 60 y 70. Ese fue el entendimiento que había habido una traición muy grande después de los demócratas, como el presidente Kennedy diciéndoles vamos a ayudarte, y después virándolo todo y dejando a todas las tropas cubanas que habían sido entrenadas por la CIA abandonadas en Playa Girón. Entonces ese es otro cuento para otro día, pero ve cómo todo viene conectado. Este es el año 61. Entonces, a partir de noviembre de ese año, el gobierno de Estados Unidos emprendió una violenta campaña, ya leímos esto, que continuó durante la primera mitad de la década de los años 60. La administración soviética estaba preocupada por una deriva cubana hacia China. Los chinos ya tenían el ojo echado en Cuba, no es nada nuevo, con la que los soviéticos tenían una relación cada vez más conflictiva, no se llevaban con los chinos los soviéticos. En respuesta a estos factores, el primer secretario soviético, Nikita Khrushchev, acordó con el primer ministro, el dictador de Cuba, vamos a decirle lo que de verdad era, Fidel Castro, colocar misiles nucleares en la isla de Cuba para disuadir una futura invasión. Se llegó a un acuerdo durante una reunión secreta entre Khrushchev y Castro en julio del 1962. Decidieron que iban a hacer esto, iban a poner misiles en Cuba. Y ese mismo verano comenzó la construcción de varias instalaciones de lanzamiento de misiles. Durante la campaña para las elecciones estadounidenses del 1962, la Casa Blanca negó las acusaciones durante meses e ignoró la presencia de misiles soviéticas colocadas aproximadamente 140 kilómetros de la Florida. Más tarde, los preparativos para misiles se confirmaron cuando un avión de la Fuerza Aérea estadounidense produjo evidencia fotográfica claramente de alcance medio y de alcance intermedio de la OTAN y instalaciones de misiles balísticos. Bastante serio, yo he visto esas fotos.
Ustedes le pueden hacer Google y buscar las fotos de estos aviones, de los aviones espías, sobre las misiles soviéticas en Cuba. Cuando se informó de esto al presidente John F. Kennedy, este convocó una reunión de los nuevos miembros del Consejo de Seguridad Nacional y otros 5 asesores clave en un grupo que llegó a ser conocido como el Comité Ejecutivo de Consejo de Seguridad Nacional, en inglés ExComm. Durante esta reunión se recomendó originalmente al presidente Kennedy que llevara a cabo un ataque aéreo en suelo cubano para comprometer el suministro de misiles soviéticos, seguido de una invasión del continente cubano. Después de una cuidadosa consideración, el presidente Kennedy eligió un curso de acción menos agresivos para evitar una declaración de guerra, y por algún motivo él siempre trató de evitar guerra con los soviéticos, porque en realidad Cuba solamente era el lugar donde estaba, iba a ser contra la Unión Soviética, así que era un poco más complejo, pero también tuvo la oportunidad de cancelar lo que estaba pasando con el dictador Fidel Castro, y nunca tomó esa oportunidad. Hasta el sol de hoy no sabemos exactamente por qué, y hay algunos que piensan que su asesinato fue conectado con esos mismos problemas. En realidad no sabemos hasta el día de hoy, y mantienen la historia que él fue asesinado por un hombre que le dio la gana de asesinarlo. Pero en realidad no sabemos qué es lo que ha pasado con eso. Es secreto porque esto continúa hasta el sol de hoy, como dije. Estados Unidos pudo evitar las implicaciones de un estado de guerra. Estados Unidos anunció que no permitiría el envío de armas ofensivas a Cuba. ¿Están oyendo esto? Este es el embargo, este es el bloqueo de armas a Cuba. Claro que no le iban a mandar armas a Cuba. ¿Cómo le van a mandar armas si son los enemigos? Y exigió que las armas que ya se encontraban en Cuba fueran desmanteladas y devueltas a la Unión Soviética. Y ese fue parte del acuerdo. Después de varios días de tensas negociaciones, se llegó a un acuerdo entre Kennedy y Khrushchev. Públicamente los soviéticos desmantelaron sus armas ofensivas en Cuba y la devolvieron a la Unión Soviética, sujetas a verificación de las Naciones Unidas a cambio de una declaración pública y un acuerdo de Estados Unidos para no volver a invadir a Cuba. Entonces, ahí vemos por qué es que los Estados Unidos nunca se quiere meter en las cosas de Cuba, porque si Cuba no nos está disparando directamente, los Estados Unidos, según este acuerdo, no pueden meterse. Y si se meten, nos encontramos con los soviéticos en nuestra puerta inmediatamente. Es una cosa bastante grave. Nos dice, bueno, ha pasado 61 años, ¿cómo es que vamos a seguir? Porque los acuerdos hasta que se rompan siguen activos, no importa la cantidad de tiempo. Y ese es el problema que tenemos aquí. No creo que habían pensado que esto iba a ponerse como se ha puesto y como sigue poniéndose. Y bueno, aquí estamos el día de hoy. Así que después, a ver, ¿qué es lo que por dónde andamos? Así que no podía invadir a Cuba. En secreto, esto es importante, en secreto, eso todo se hizo en público. Y el mundo entero supo que la Unión Soviética había hecho lo que había hecho y que ahora lo iban a sacar de ahí. Entonces ahora, en secreto, se negocia lo de los Estados Unidos con las misiles en Turquía e Italia.
¿Y qué pasa? Los Estados Unidos acordó con los soviéticos que desmantelaría todos los MRBM, que son las misiles Júpiter que habían sido desplegados en Turquía contra la Unión Soviética. Ha habido un debate sobre si Italia también fue incluida o no en el acuerdo. Así que hasta el sol de hoy no sabemos si Italia se desmantelaron o no. Pero sí sabemos que Turquía sí. Mientras los soviéticos desmantelaban sus misiles, algunos bombarderos soviéticos permanecían en Cuba y Estados Unidos mantuvo la cuarentena naval hasta el 20 de noviembre de 1962, cuando todos los misiles ofensivos y los bombarderos ligeros Ilyushin fueron retirados de Cuba. El bloqueo terminó formalmente el 20 de noviembre de ese año del 62. Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética señalaron la necesidad de una comunicación rápida, clara y directa, línea entre las dos superpotencias. Como resultado, se estableció la línea directa Moscú-Washington. Posteriormente, una serie de acuerdos redujeron las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante varios años, hasta que ambas partes finalmente reanudaron la ampliación de sus arsenales nucleares. El compromiso avergonzó a Khrushchev y a la Unión Soviética porque la retirada de los misiles estadounidenses de Italia y Turquía eran un acuerdo secreto entre Kennedy y Khrushchev. Pero ¿qué es lo que pasó? Nadie se enteró de eso, así que los Estados Unidos no se vio como la mala gente, como lo que ellos habían hecho, lo que hicieron los soviéticos en Cuba. Nadie lo supo. Lo que sí se supo el mundo entero es que estábamos a punto de estallar y era culpa de la Unión Soviética. Y después la Unión Soviética tuvo que salir, sacar sus cositas, ponerse el rabo entre las patas y salir de Cuba con respecto a las misiles nucleares. Este problema causó un problema grande y Khrushchev se consideraba que los soviéticos se retiraban de la circunstancia que ellos mismos habían iniciado. La caída del poder de Khrushchev 2 años después se debió en parte a la vergüenza del Politburó soviético, tanto por las eventuales concesiones de él a Estados Unidos como por ineptitud para precipitar la crisis en primer lugar. Según Dobrynin, los máximos dirigentes soviéticos tomaron el resultado cubano como un golpe a su prestigio rayano en la humillación. Así que los soviéticos quedaron bastante humillados por esta situación y este problema. Aquí no he hablado de esto, pero sí he leído que cuando los soviéticos entraron, Fidel quería disparar los misiles a los Estados Unidos. Y cuando le dijeron, si nosotros hacemos eso hacia los Estados Unidos, estamos demasiado cerca, también vamos a morir nosotros. Y él dijo, no me importa, destruyan al imperio. Pero fueron los soviéticos que entraron y dijeron, ve y siéntate en la esquina y nosotros nos vamos a ocupar de eso. Y por eso es que no tuvimos un loco como él tempranito en la historia de esta miseria llamada la historia cubana después de la llamada revolución,
que hubiese sido el final, porque él de verdad no le importaba. Con cuestión y con deseos de destruir a los Estados Unidos, se cegó tanto que no le importaba destruir a Cuba, incluso él mismo. Ese es el odio que le tenía él a los Estados Unidos. Y bueno, esa es la historia de la crisis de octubre. Pero hubo algo más que no está en la historia, quizás es una historia personal, que pasó el 16 de octubre del 1962 en La Habana. A las 4 de la mañana, en un hospital de La Habana, una pareja tuvo su primera hija. No sabían, eran tan jovencitos y no sabían lo que estaba pasando, porque en Cuba no se hablaba de eso. Lo único que sabían era que algo estaba pasando y nadie estaba hablando. Y aquí, a las 4 de la mañana, nace su primera hija. Y esa hija soy yo. Yo nací en La Habana el día de la crisis de octubre 1962. Y hoy es mi cumpleaños. Así que ya saben cómo fue todo esto y lo especial que es ese día para mí. Otra cosa es que mis padres no sabían de esto, nunca supieron de esto y nunca me hicieron el cuento de esto hasta que yo no fui mucho mayor. Quiero decir, yo estaría en la secundaria, no me acuerdo, a lo mejor hasta casada estaba, pero a mí me encanta la historia y leo mucho historia y me gusta saber qué es lo que pasó y cosas así para compartir, mantenerla sencilla y compartir. Y cuando veo yo esa fecha, un día digo yo, espérate, y voy a donde está mi mamá y le digo, mami, pero yo nací este día y me dice, sí, ¿qué? Y ella misma no sabía la historia, sabía que había pasado la crisis de octubre, pero porque en Cuba todo era un secreto, ella misma nunca conectó los días eso. Yo le dije, pero si yo nací ese día, y dice, con razón en aquellos tiempos, una mujer cuando tenía un niño, la dejaban en el hospital una semana y a mí me botaron a los 3 días del hospital. ¿Por qué? Porque estaban haciendo espacio en las camas por esta guerra que estaban esperando. En el medio de ese reguero nací yo, en el puro medio de la crisis de octubre. No me pudieron inscribir hasta el 23 de noviembre, porque en aquellos tiempos no se hacía en el hospital, tenías que ir, aún aquí en los Estados Unidos, tenías que ir a inscribir a tus hijos. Y fue cuando llegaron, me pusieron eso en mi pasaporte no, en mi certificado de nacimiento. Y eso siempre me ha molestado a mí, que me pusieron el 23 de noviembre, pero ese no fue el día que yo nací. Yo nací octubre 16 del 1962 en La Habana, como le dicen, Ground Zero, el punto cero. Espero que les haya gustado esto, espero que lo encontraron interesante, que nuestra Cuba tiene una historia trágica, rica, a veces divertida y en los últimos 65 años una historia bastante dolorosa y esperamos el día en que podamos celebrar con otra crisis, pero no contra Cuba, pero es la crisis que va a causar Cuba contra aquellos que la han destruido. Eso esperamos y soñamos y oramos y se lo pedimos a Dios. Así que espero que le haya gustado y hablamos pronto aquí en Recuperando Nuestra Identidad. Bendiciones.